Bien. Buenas, Lisandro. Hola, Ya, hola Lío, ¿cómo va? bien, acá estamos. Ya estoy grabando ya. Ah, buenísimo. ¿Cómo va tu vida? Bien, contento, que estoy en segundo. ¿Ya Eh, empezaste la cursada o todavía están con lo del sí, otro? no, empezamos hace 3 semanas, pero fisiología se atrasó una semana porque no había luz, viste, no andaban los aires y no había ascensor. Claro. Y esta semana hubo paro, así que bueno, tampoco fui. ¿Por qué hubo paro esta semana? Pero cátedra uno, por lo menos, no Ah, sé ok, ok. las otras, pero bueno, en No, teoría sí, por... seguramente cátedra. Lo que pasa es que en fisiología políticamente están alineados con una... O sea, internamente la política docente tiene sus partidos, digamos. Ujú. Así como a nivel nacional, bueno. Y hay un partido político que es que están los jefes de la Cátedra uno por un lado, y yo no sé si la Cátedra 2 tenga un partido político, creo que no, pero no sé si vas a ver que tienen una fuerte bajada de línea política importante la Cátedra uno. Cuando digo política partidaria me refiero, o sea, como que hacen estopados Sí, y cosas así. sí, está más activa, digamos. Así es. Bueno, contanos quién es Lisandro, así como para arrancar. Bueno, Ah, bueno, una cosita, sí, antes que arranques, ¿por qué te aclaro esto de la política interna de las cátedras? Porque vos una vez me hiciste preguntas de la parte de política, ajá. si querés ahora aprovechar y preguntarme las dudas que tengas en cuanto a la parte partidaria, consejo electivo y esas cosas. Y Sí, me ahora, acuerdo sí, que también te había preguntado por el centro de estudiantes, así para es, empezar a aprender cuál era su función. así es. Bueno, Em, contanos así quién es Lisandro y ya arrancaríamos. Dale, bueno, mi nombre es Lisandro, tengo 35 años, arranqué hace 3 años más o menos a estudiar la facultad, ya de grande, pero bueno, era algo que siempre quise. Así que no me importaba la edad y dije, bueno, por más que me reciba de grande, lo quiero hacer igual. Ujú. Em, Así que nada, arranqué, por suerte me empezó a ir bien, me senté a estudiar, porque si no, fue una clave importante. A mí, de parte, yo después de años que no tocaba un libro, me, me costó bastante, pero bueno, de a poquito le fui agarrando la mano y sobre todo en primer año que te conocí a vos y empecé como a generar métodos de estudios, nada, por suerte le agarré bien la mano y fui. Hasta mí, yo mismo me sorprendí. Dije, bueno, Em, todavía funciona, ¿viste? ¿Y vos estás ahora solamente estudiando, estás trabajando, estudiando? ¿Cómo te manejas con el tema ese? Em, bueno, cuando estaba en el CBC, estaba estudiando, perdón, estaba trabajando. em, Después yo hice el CBC terminé en el 2021, ¿Mm? perdón, en el 2020. En el 2021 me anoté a primer año, pero bueno, con el trabajo y demás se me complicó. Aparte tuve un pequeño problemita familiar. Y bueno, y ahí dejé. Y en el 2022, que ya arranqué con todo, ahí dejé, había renunciado a mi trabajo a final del 2021 y ya ahí no estaba trabajando tan con los horarios tan estrictos de oficina de 10 a 5 ponele. Tenía mis trabajos que eran más flexibles, entonces me permitía acomodarme con los horarios de estudio. Ok, o sea Pero que bueno, sí, seguiste trabajando el año pasado seguiste trabajando, o sea, y llevas sí, primero, yo y cua- soy monotributista, entonces bueno, me acomodé con mis horarios pero bueno, sí, seguí no, trabajando. viste que a veces son más chicos los que nos escuchan, pero ¿qué sería monotributista, si nos querés contar? Es como trabajar por tu cuenta. Bueno, a veces te permite poder acomodarte los horarios, a veces tenés que trabajar hasta las 2 de la mañana. No tenés un sueldo fijo, así que depende de vos tus propios ingresos. Y hay veces que, como depende de vos tus propios ingresos, tenés que trabajar más horas como si trabajaras para otra persona.
en relación de Suele, dependencia. suele pasar eso, ¿no? Que uno trabaja Sí. más. Además que porque uno está eligiendo eso y dice, bueno, suele ser algo que te agrada. Eh, en este caso, en qué estás trabajando vos ahora? Bueno, hace unos años mi viejo había fallecido y me quedó una casa en San Antonio de Areco, que yo la reformé toda y la puse en alquiler para turismo. Y bueno, me quedé con toda esa parte de la administración de la casa, la logística, la venta del alquiler, que al principio parecía que iba a ser más tranquilo, pero bueno, después cuando me empecé a meter a fondo, manejar a las personas, a los inquilinos, atenderlos, armar un equipo de trabajo que limpie, que esté en la limpieza de la casa, el mantenimiento, el pasto, la pileta y demás, lleva bastante Mm. tiempo. Es un, Contestar. hay Sí, gente que administra, de hecho. Es tanto el trabajo que a veces hay gente que solamente administra la parte de la relación con el inquilino y cómo se mantiene el espacio que se sí, alquila. Es un tema. sí, y además siempre pasa algo, así que bueno, Siempre, eh, siempre hay un gasto y una tontería que hay que hacer. sí. Bueno, pero Eh, vos me decís Santiago de Areco, pero vos vivís acá en Capital. yo vivo acá en Capital, sí, soy de acá de Capital, nací acá en Capital. em, y bueno, como después, al- más o menos cuando yo tenía 20, mis viejos habían comprado esa casa, bueno, como le conocemos también bastante San Antonio de Areco, pero Ujú. eh, yo siempre viví acá, tengo mis amigos acá, fui al colegio acá, mi familia es de acá. Así. ¿Y cuándo vos sentiste que querías ser médico? ¿De chico, ya de No, grande? desde siempre, de hecho, cuando yo tenía, no sé, me acuerdo, tenía 14, 15, ponele, siempre veía el programa ER Emergencias, Mm. no sé si lo tenés, Sí, que ya lo conozco. nadie lo debe conocer, pero bueno, es como No, el sí, Grey's es un Anatomy de esa clásico. época. No, no, para mí era mejor. Estaba bueno, estaba Sí, bueno. está bueno. Y, y bueno, me lo colgaba viendo y me re gustaba. Y me acuerdo que también por ahí pasaba que vi como accidentes en la calle, o por ahí desde un choque, ponele, hasta una persona que por ahí se cayó en la calle y se dobló el tobillo, no le pasó nada, pero era como siempre me nacía o quería como ayudarlo y hay veces que por ahí, muchas veces, no sé, de un choque, por ejemplo, lo único que puedo hacer es llamar a la policía a la Claro. ambulancia y decir, loco, nada, me gustaría poder hacer algo más. ¿Viste? Y no tiene nada que ver con el deporte, porque sé que practicas algo vos. Sí, bueno, muchos años hice Kung Fu y hice natación también, No va por pero ese lado, digo. no, 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 no. Bien. ¿Y qué fue lo que más te impresionó cuando arrancaste el primer año? ¿Era lo Em, que pensabas? Porque una cosa es imaginarse como médico y otra cosa sí. es darse cuenta que uno tiene que estudiar primero. Y ese arranque, qué fue lo que por ahí te Eh, impactó me- más? no, lo que más me impactó era, sobre todo por ahí, entre el CBC y primer año, el cambio abrupto que hay de información. em, Porque yo admito que siempre fui medio vago, sobre todo, bueno, en el colegio en su época, y después de como 10 años, ¿viste? O casi 15 no agarrar un libro, dije, opa, el CBC más o menos lo pasé, pero bueno, primer año ya se me hizo un obstáculo de verdad, entonces ahí empecé a buscar cursos y más, bueno, y ahí te encontré, como para también generarme una disciplina y obligarme a estudiar, porque si lo hacía por mi cuenta, no lo iba a lograr. ¿Cómo, Porque no tenía, cómo, perdón, te interrumpí. sí, no, porque no tenía el hábito adquirido, ¿viste? Ujú. Em, en- sí, entonces, bueno, me sorprendió eso, la cantidad de información, y bueno, después me di cuenta la cantidad de cosas que no sabía que el cuerpo tenía. ¿Viste?
Por ahí vos pensás que el cuerpo es porque escuchás, porque a alguien le pasó algo, porque, no sé, escuchaste enfermedades o viste y cosas, y después te das cuenta que nada Es que un ver o montón. lo que sé. Sí, 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 sí. ¿Y De hecho, qué? no sabía que no sé, había un sistema circulatorio mayor y uno menor, por ejemplo, para que te des idea. Lo No, descubrí sí, acá. sí. No, y cuando aprendes, sí, es así. Es como decís, hay un montón de información básica que ahora decís, ¿cómo no sabía eso? Claro. Y decís, ah, ahora entiendo. Y me comentaste que buscaste vos un curso. ¿Cómo diste con el curso que doy yo? ¿Nosotros estuvimos desde locomotor? No, desde el primer principio de año o desde... Sí, desde antes de Locomotor, justo 2 semanitas antes de empezar Ah, las ok, clases. febrero más o menos. Marzo, febrero. Exactamente. ¿Y cómo diste Eh, conmigo? ¿En qué yo, parte me...? como en el 2021 yo ya me había anotado y había hecho la primer, hasta el Locomotor, yo te había conocido por las clases virtuales que daba los lunes Ah, eh, ok, en la cátedra, digamos. perfecto, Y en la ahí, cátedra bueno, 2. exactamente, en la cátedra 2. Y ahí, bueno, te empecé a seguir a Instagram y demás, pero solamente hice esa parte. Bien, En el 2022, cuando me volví a anotar, dije, bueno, no, voy a hablar con Lío y le voy a preguntar por el curso, porque me gustaba mucho cómo hacías toda esa guía del TP y bueno, cómo lo explicabas y todos los tips que dabas. Entonces dije, bueno, averiguo por el curso. bien. Y ahí fue que te empecé a contactar por Instagram y demás. Y bueno, me pasaste la info y me anoté de cabeza. Dije, Bien. "Ah, no lo dudo porque... Y si tuvieses que, digamos, más o menos recordar cómo fue ese primer año, pero no el de 21 sino del 2022, así, a Sí, grandes rasgos, cómo más o menos era tu día a día, tu rutina un poquito, porque me decías que trabajabas, ¿cómo más o menos eh, sí. lidiabas esa situación con eh, estudiar? bueno, eh, con respecto, por ejemplo, a anatomía, bueno, teníamos los métodos bastante marcados. Entonces yo me despertaba, desayunaba, trataba de despertarme temprano para desayunar y bueno, ahí liquidar todo lo que era el trabajo, por ejemplo, hasta las 10 de la mañana, porque entre las 8 y las 10 me ponía a trabajar. Ah, una A cosa, perdón, partir, perdón, Lisandro, decime qué cátedra era, porque lo tenía que preguntar al principio, era cátedra 2 sí, de Anato sí, y cátedra de Histo y 2 de Uro, esto. 2 de Histo. Bien, ahora sí continúa. Sí, y bueno, de 8 a 10 más o menos trabajaba, trataba de liquidar todo, de 10 hasta el mediodía, eh, a las 10 también nos conectábamos, y ahí empezaba a estudiar, al mediodía por ahí paraba o paraba hasta las 4 porque por ahí tenía que seguir trabajando, y de 4 hasta la tarde, 7 8 seguía estudiando. O sea que en Em, promedio más o menos estamos hablando de 5 horas por día estudiabas. y más o menos, ponele que de esas 5 me podía concentrar bien, 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 4. Bien, bien. Eh, Y cómo sentiste que te fue en locomotor cuando arrancaste? Porque yo me acuerdo que eras, bueno, no me acuerdo, hasta el final siempre fuiste bastante aplicado. Por lo menos entendía que eras de los que seguía bastante bien la dinámica del curso. ¿Cómo, cómo la llevaste? O sea, ¿cuándo te diste cuenta que venías bien? me di cuenta más en Splagno, porque como locomotor ya, si bien no lo había estudiado, pero sí lo había visto, em, sentía como que por ahí locomotor l- lo tenía más afilado, ya como que tenía una base, entonces no me di cuenta que por ahí sabía por la forma en que estaba estudiando o el tiempo que le estaba dedicando, sino por ahí más por lo que yo ya había visto anteriormente. Y en Splagno, que estaba de cero, ahí sí me di cuenta, encima Splagno era bastante más difícil, em, y ahí sí me di cuenta que, de hecho, hubo un par de días, o varias veces que hubo días que no pude estudiar por diferentes motivos, eh, y se sentía que te atrasabas, se Ujú. sentía que te atrasabas y al otro día
trataba de concentrarme lo máximo que pueda para ponerme al día o el fin de semana o en el momento en que podía. Y Hay más, veces que por ahí estudiaba a la noche, por ahí, si bien trataba de cumplir esos horarios que te había mencionado antes, obviamente que había veces que o tenía más trabajo, o había un imprevisto, o había algo que por ahí no me permitía cumplirlo. Bueno, entonces yo sabía que tipo 10 11 de la noche estaba tranquilo en casa, yo vivo solo con mi novia, y por ahí ya ella se iba a dormir, el perro se iba a dormir, que a veces también ladra, ¿viste? Y mm, no te deja estudiar. Entonces sabía que a la noche era tranquilo y por ahí me quedaba hasta las 3 de la mañana estudiando, ¿viste? Y si al otro día había que levantarse a las 8 y bueno, qué sé yo, había mm. que levantarse, ¿no? Y vos, o sea, una semana que vos digas salió todo como más o menos se preveía, ¿no estudiabas los fines de semana o si contabas con el sábado y domingo? Teniendo en cuenta que vos Eh, laburabas también. sí, no, el domingo trataba de no tocarlo. Bien. Era de mi día de descanso. Mm, em, También no solo por mí, sino por mi novia, mi familia, que me pedían, viste, salir mis amigos. Todo mm. el mundo me estaba reclamando de que no nos estábamos viendo. Pero bueno, viste, qué sé yo, prioridades. Yo le decía, bueno, bánquenme un toque, que ya vamos a hacer cosas. Entonces los domingos sí, domingos, sábados por la noche, eran cosas que yo eh, no siempre lo pude cumplir. Por ahí en épocas de examen, capaz que el lunes, viste, había que rendir y dije, no, Ujú. obviamente el domingo Claro. me quedo, que sea repasando tranquilo. Pero bueno, esos días sí me los quería tomar para mí, para descansar, para hacer otra cosa, para relajar, porque si no también te explota la cabeza, ¿viste? Eh, Y hubo yo en algún momento que vos decís, me dijiste que en Splagno más o menos entendiste que venías bien, pero de todo el año hubo algún momento que te costó más por ahí lidiar con esto y embrio, y Y que, sí, en el final, entre Neuro y que se acercaba el final de Isto, por ejemplo. ujú, El final de Isto, yo me acuerdo que el parcial, el tercer parcial de Anato, el de Neuro, fue el 20 y pico de noviembre y el final de Isto lo tenía el 5 de diciembre. vos rendiste el Y final de esto en diciembre y el de Anato también en diciembre o en febrero fue, no me acuerdo. sí, y el de Anato lo rendí el 17 de diciembre, Ah, más o perfecto. O menos. sea, ¿y esa decisión ya la tenías tomada o Y estabas ya la tenía viendo? tomada porque dije, el verano me lo quiero tomar para mí, hasta marzo no quiero tocar nada, ¿viste? Bueno, bien, te resultó. Sí, sí, por suerte sí. Bueno, qué Sí, interesante lo que decís, Lisandro, porque no solamente te tomabas un día y medio, si el sábado, sino que laburás, eh, prácticamente te mantenés solo, yo creo que te mantenés solo, pues no sé si lo querés aclarar o no, pero tenías tiempo para tus cosas y más encima regularizaste las dos materias y más encima rendiste los dos finales en diciembre, chaval. O sea, más sí, win, o sea, imposible. O sea, sí, lo que planificaste, si es que había alguna planificación, eh, ¿cómo se dice? Inmejorable era esa. gracias, sí, o sea, te digo, hasta yo estuve sorprendido porque no lo podía creer. Em, o sea, me cargaba, hablábamos con mi novia, viste, cuando me reclamaba, y por ahí los días de semana, por ahí no salíamos, porque el otro día nos teníamos que levantar temprano y por ahí veíamos, no sé, algún capítulo de alguna serie o Game of Thrones, que en un momento Ujú. nos colgamos viendo, ¿viste? Y yo le decía, aprobé en diciembre las dos materias, Anato e Histo. Estoy trabajando y encima nos vimos todo Game of Thrones, o sea, más Claro, no se podía pedir, ¿viste? mejor 2022 imposible, chaval. ¿Y con el mundial qué hiciste? Ah, no, porque fue después. ¿O fue ahí? No, y el mundial, no, el mundial fue justo entre el final de Anato y el final de Isto. Ajá. O sea No, perdón, el que final de Isto y el final de al Anato. final, claro. Em, yo ya había rendido el final de Isto y bueno, y ahí estaba muy confiado con anatomía. Mm. Encima, de hecho, me habían notado en el curso final, pero no pude ni participar. Eh, Y el mundial me absorbió bastante, no lo voy a Sí, mentir. no, no, a todos, a todos.
justo no, o sea, nunca un mundial cae. Bueno, no, tampoco es que he dado tantos cursos mundiales, pero no suelen ser a fin de año, suelen ser a mitad de año los mundiales. Exactamente, siempre son en julio. Claro. Bueno, entonces Eh, cerraste el año como te lo propusiste. ¿Y perdón, cómo fue esto de las cátedras? ¿Vos elegiste cátedra 2 y cátedra 2 de esto o te tocó? sí, yo elegí Cátedra 2 de Anato porque ya, bueno, la había conocido el año anterior y me había gustado mucho. Ujú, Entonces dije, bueno, me quedo de vuelta con Cátedra 2. Y de esto no me había anotado en nada, o sea, no conocía lo que era esto. ujú. Así que, nada, me anoté en la 2. Sí, me tocó lo que me anoté. Bien. Pero ¿Y, bueno, me anoté porque elegí esa medio como al azar, ¿viste? y No es que recomendarías las dos? ¿Se tendrías que para elegir ahora elegirías nuevamente las dos? en Anato sí, no lo dudaría. Ajá. Sobre todo no por el nivel, porque bueno, imagino que todas sean buenas, sino por la infraestructura, que ¿viste? Es muy buena, eh, es muy prolija, es claro con las informaciones, tiene una muy buena virtual, los Ujú, TPs están muy buenos, las clases son lindas. Después en ISTO, tampoco tengo como punto de referencia entre las otras cátedras como para hacer una comparación, pero si solamente me enfoco en cátedra 2 tiene un par de falencias, tampoco es mala, o sea, si fuese la única cátedra, se puede cursar tranquilamente. ujú, Eh, También creo que depende mucho, ¿viste? Porque un amigo en la misma cátedra, pero en un turno distinto, con ayudantes distintos, y era totalmente distinta. Parecía que claro, estaba depende. en Es otra que facultad depende, claro, directamente, depende mucho del ¿viste? ayudante. Y eso me sorprendió un montón, porque dije, bueno, yo puedo criticar a la cátedra en base a la experiencia que tengo, pero ni siquiera es por ahí la cátedra, es el turno que a mí me tocó. Ujú, claro. Porque, por ejemplo, mi amigo estaba en la misma cátedra y no me acuerdo en qué turno estaba, y la estaba pasando muy mal, ¿viste? No tenía clases, o los ayudantes llegaban tarde, o llegaban y no empezaban la clase, hacían preguntas de cualquier otra cosa, según lo Ujú, que él me contaba, ¿no? Por claro. supuesto. Y dije, wow, o sea, yo tuve suerte entonces con mis ayudantes, ¿viste? Eh, Entiendo. pero bueno, a ver, es una cátedra que enseña, o por lo menos a mí me fue bien. Después, bueno, tendrá sus cositas, ¿viste? Las aulas virtuales o los videos que están en YouTube o demás. Pero bueno, son detalles, qué sé yo. Em, También por ahí estaba como mal acostumbrado Espérame un Sí, segundito porque tengo un problema acá. Dame 2 segunditos. dale. Sí, sí, dale, dale. No, que mi perro está un poco enfermo y Mm. se hizo pis. Oh, pobrecito. El tema es que es la segunda vez que se está haciendo pis. Y él normalmente avisaba. O sea, te dice, te vi, entonces le abrí la puerta, ahora le tuve que abrir la puerta. Pero ahora ni siquiera se levantó el chabón. Sabes que estaba acostado y se ve que se escapó, pero nunca le pasó eso, es la segunda vez que le pasa. Mm. Hoy, anoche le pasó, está con problemas, pobrecito. Ya está Oh. grande igual, ya está viejo, digamos. Así que ahí le abrí y fue para afuera. Pero es una lástima, justo vos me dijiste que tenés perro también, ¿no? Sí, una perrita salchicha. Bueno, este es un gran danés y ya cuando tienen 7 años ya son mayores, tienen poca edad ellos. Y él ya tiene Claro. 7, tiene un tumor, está medicado, Oh. así que está ahí. Bueno, Sí, a perdón ver, por el la, otro por la día, interrupción. no pasa nada. El otro día también falleció la gatita de un amigo y me puse también como, te toca, ¿viste? Cuando tenés a alguien cercano y su Sí, mascota está sí, mal porque te pones en ese lugar y decís, no quiero que esto también le pase a mi sí, mascota, no, ¿viste? sí, no. Mira, a mí me pasó algo que, o sea, yo soy bastante frío para algunas cosas, pero para otras no tanto. Y me sorprendió que fui al veterinario
Y cuando me dijeron más o menos que tenía, me largué a llorar, boludo. No sé, Uh, me tocó y me puse a llorar. Pero nunca me y hubiese sí. imaginado que, o sea, o sea, por suerte fui solo y sin mi hija, porque, eh, no sé, no se me pasó Sí, por la hubiese sido cabeza peor. que me digan lo que le estaba pasando y me impacte tanto. Y no podía parar, chabón. Era increíble, o sea, no, era como que me tocó, pero bueno, Es que ahora se voy a ver qué onda. generan lazos Sí, fuertes muy con fuerte, los. O sí, sea, sí, 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 muy fuerte. Bueno, volviendo al tema. Eh, sistema de estudio. ¿Cómo Sí, organizabas? O sea, vos me dijiste más o menos cómo te ordenabas, pero ¿cómo arrancabas? Porque si bien es cierto, este video lo van a ver muchas personas que no hicieron el curso, también muchas personas, yo les voy a decir a mis alumnos que lo vean, como para que más o menos entiendan cómo trabajar con el curso, porque por ahí yo planteo cosas que llevan un tiempo en adaptarse. ¿Cuánto tiempo más o menos te llevó a vos desde que arrancaste con el curso hasta que más o menos, ah, mira, es así, así más o menos, ahí pasó, ¿lo viste? El enano. sí, sí. Em, es un sistema que lleva su tiempito entenderlo. Yo dentro de todo, o sea, traté de seguir bien todas las órdenes y los comandos que vos habías dado como para cazarle rápido la Ujú, onda. ujú, Bueno, en ese video introductorio que vos dabas al principio y explicás cómo sobre todo usar el Notion, ¿no? ujú, Em, pero bueno, sí, al principio cuesta porque obviamente es un método, por lo menos para mí era nuevo, no estaba acostumbrado a tanto orden. Era como yo era, bueno, cuando, por ejemplo, en la secundaria no tocaba un libro, olvídate, y después cosas que tenía que estudiar para mi trabajo anterior, cuando trabajaba en el Banco Nación, ujú, em, que obviamente hay que estudiar varias cosas. Nada, era como, tampoco obviamente era una carga como la facultad, pero bueno, ujú, era, bueno, lo agarro ahora, después lo sigo, no sé, arranco todo seguido, ¿viste? Y más como un manual era. Y bueno, y acá empecé a aprender em, que había que llevar no el orden del libro, sino el orden del temario. ujú, Obviamente que, bueno, vos nos los organizabas bastante bien, o sea, como que nos facilitabas un montón en ese sentido, pero después, bueno, aprendí a lo que es repasar también, ujú. eh, porque ¿Vos si bien un día, seguías más o menos el cronograma o más o menos hacías algunos cambios a tu no, ritmo, digamos? o sea, quería ajustarme al máximo a lo que vos indicabas, porque, bueno, nada, sí, o sea, era como le decía a Trini, a mi novia. A ver, Lío es el profe, es el maestro que creó no por ahí el método, pero es el que nos está indicando Ujú, cómo llegar a un resultado. Bueno, voy a tratar de ajustarme a eso, porque también tiene la experiencia, sabe que funciona, o sea, voy a tratar, o sea, me quiero ajustar a eso y no hacer cosas por mi cuenta que, no sé, que por ahí no salen. ujú, Em, y bueno, igual viste que había cosas que por ahí si me había atrasado o lo que fuera, te mandaba mensaje y te preguntaba, che, Leo, ¿qué me recomendás cómo continuar y demás? Pero sobre todo la primera parte y de locomotor y esplagno, sí, bastante bien. Después Neuro el porque se te final, juntaba con lo de exactamente. Isto. Sí, sí, era El, complicado. el ¿Y final, sí. vos veías las videoclases, ibas tomando nota, por ejemplo, o las mirabas solamente, imprimías los PDF? ¿Cómo hacías eso? No, no, yo tengo todo en la computadora, Ujú, tengo los libros en PDF. PDF, perfecto. Sí, yo hablaba con mis compañeros que, viste, me hice amigo de uno que tenía como 21, me cagaba de risa, y muchos compraban o fotocopias o se imprimían los PDF o esto, lo otro, y le digo, boludo, si ya tenés la computadora, ¿para qué gastas Ujú, plata, viste, en libros o en fotocopias que por ahí van en 3 lucas, 4 lucas? ujú, Yo, ahorralo, si tú todo está todo en internet. No, que desde la computadora me cuesta leer. Bueno,
cada uno tendrá, viste, su forma. Yo por Claro. suerte me adapté a la computadora Para mí y es me eso, es gusta cosa estudiar desde la de computadora. adaptarse. Claro. Eh, Pero, por ejemplo, ¿no vos veías primero las videoclases o primero veías el libro? yo veía, no, las videoclases, Ok, siempre, ok. iba como de lo más, Sí, sí, decime. iba como de lo más sencillo a lo más, después a lo más complicado, porque el libro, si lo agarras de una, es difícil. Bien. Y Eh, cuando veías la videoclase, ¿ibas tomando nota en el Notion o ibas tomando nota en en la computadora o simplemente ponías atención? Ponía atención, no soy de Bien, tomar nota. bien, Sí, algunos apuntes, ¿no? muy Hacer bien. algunas Sí, sí, cositas, algunas cositas seguro algo, pero no pero muy soy de poco. transcribir, no anotaba, no Perfecto, es que hacía textos largos. perfecto. Eh, Y cuando vos veías la videoclase, ponele que si duraba 5 minutos, en cuánto tiempo pausabas? Por esto de que me decís que no transcribías, lo veías más o menos en el tiempo que duraba el video. Ponele si duraba 5 minutos la videoclase, ¿cuánto tiempo te llevaba a verla? y no, el principio lo veía en 1x, lo veía completo, sin pausar, Bien, lo veía todo. bien, Después, al otro día que había que repasarlo, ahí sí le perfecto. subí un poco la velocidad, O sea que lo mirabas o nuevamente en el repaso. exactamente. Pero ok, o sea que para irnos ordenando, vos la primera vez que como tema nuevo lo mirabas en el tiempo correspondiente. Ujú, No tomabas mucha nota o si tomabas algunas cositas grandes. Al día sí. siguiente, que tenías el repaso de ese tema, ¿qué es lo que hacías? ¿Qué es lo que hacías cuando tenías que repasar el tema? Volvía al día que había que repasar, abría Ujú. los videos correspondientes Lo y lo veías de ponía nuevo. los veía no, en Perfecto, 1x, en 2x. perfecto, eh, a veces por ahí ponía pausa, trataba de emularlo en mi cabeza y perfecto, continuaba. perfecto. Ahí te demorabas un poquito más quizás, no, porque lo ponías en 1x o 2x, así que medio que lo mismo. O menos Claro, al capaz. aumentar la velocidad, por ahí si lo pausaba era como que compensaba. Ujú, Eh, pero bueno, tampoco era de... Sí, había un video, obviamente que por ahí había algunos temas que siempre te cuestan más que otros. ujú. Por ahí ese sí, por ahí le dedicaba un poquito más, lo volvía, lo veía 2 veces, o a Bien, ese por ahí sí lo pausaba, los decía en mi cabeza, lo volvía a poner. perfecto. Eh, Y tampoco es que escribías cosas, no es que en el repaso te ponías a escribir más cosas. Bien. no, no. Y después, ¿en qué momento vos te dabas cuenta que los nombres los empezabas a retener? Y cuando, por ejemplo, agarraba el Atlas, tapaba todos los nombres y Bien, empezaba a querer decirlos. perfecto. O sea, ¿pero eso lo hacías en el repaso o en qué momento lo hacías? Y medio mezclado. A Ok, veces, yo, o sea, todo el día, si me alcanzaba tiempo, iba al libro. bien. Y bueno, por ahí mismo en el libro, viste, sobre todo locomotor, que es mucho de nombres. Ujú, Y bueno, por ahí mismo en el libro tapaba, o si no tenía tiempo, a veces no agarraba el libro, me iba al Atlas directo para también aprender la estructura general, porque viste que el libro después te empieza a hablar del detalle. Y si sí. vos no tenés la estructura general, es muy difícil. Eh, por Y, ejemplo, no sé, viste que no sé, en locomotor por ahí decía la pata de ganso y te explicaba, o no sé, o el bíceps femoral que se ujú, inserta en la cabeza del peroné, ponele, no ujú, sé. Y si vos no sabés cuál es la cabeza del peroné, es como que estás leyendo, o por lo claro. menos a mí me sucedía que me perdía. Entonces dije, Ujú, bueno, voy a la otra, me aprendo bien qué es la cabeza del peroné y después sigo leyendo. perfecto. O sea que básicamente vos veías las videoclases, tomabas poca nota, después al repaso de ese tema lo veías en mayor velocidad y al final, si te daba tiempo, mirabas un poquito el atlas, te ponías a prueba con los nombres y el texto. Perfecto. ¿Y las historias te servían, las historias que ibas subiendo? Ah, sí, sí, las historias estaban buenísimas. ¿En qué sentís que te sumaban las historias de Instagram? Para mí era como el Atlas, como el mismo ejercicio que hacía con el Atlas de tapar Bien, el nombre y bien. emularlo, o sea, era como eso. La idea de las Eh, historias en Mejores Amigos es que, por ejemplo, yo sé que Lisandro estaba estudiando tal tema, entonces yo le preguntaba los temas que estaba repasando y algunas poquitas preguntas de los temas nuevos que estaba viendo ese día.
Entonces, él tenía que ir resolviendo en las historias esos temas precisamente. Por eso es importante tener un cronograma, porque así yo sé qué cosas estás repasando ese día o qué cosas, temas nuevos tenías que repasar. Y también se completaba un poco la información. Muy bien. Exactamente. Y Y ahí al estar sí, al día también me permitía aprovechar más las herramientas, porque por ujú, ahí si no estás al día, las historias capaz que no las haces, entonces ya ahí claro, perdés como una instancia de poder fijar. Mm. claro. ¿Y te sentías la cursada en comparación de tus compañeros? ¿Sentías que estabas bien, estaban todos bien, era una buena mesa, o sentías que había una diferencia con vos? La mesa era bastante dispareja, de hecho terminamos muy poquitos, ¿Cuántos arrancaron? terminamos, y habremos arrancado 15 más o menos, Ujú. 12, si no me equivoco, pero no me acuerdo ya tanto, pero más o menos por ahí. Y terminamos 4 Uh, y en el final de diciembre lo rendí yo solo y uno más rindió en en febrero. febrero y dos están ahora para rendir en mayo. Eh, pero sí, yo sentía que tenía como una ventaja sobre el resto. Había un pibito que tenía 19 años que me sorprendía porque que después me preguntó y lo invité al curso y se terminó anotando. ¿Quién? Marcos, un ecuatoriano. Marcos. Ay, no me puedo acordar del apellido. A ver si lo tengo. A ver si lo tengo yo. Marcos. ¿Por qué te sorprendía? ¿Porque te ponía mucho? Porque, por ejemplo, él no estaba haciendo el curso, e iba a la par, era muy Ah, ok, ok. inteligente. Ok, ok. O sea, sabía, estudiaba, bueno, súper aplicado, ¿no? Ujú. Y yo me sorprendía y le decía, te felicito, porque yo a los 19 te aseguro que está en cualquier otra cosa. Y Marcos se sumó en... Ah, ya sé que Marcos es, uno bien flaquito. Sí, Sí, sé que se Marcos es. sumó, sí, en el final de locomotor Sí, y sí, bueno, sí. ya es plano y neuro. Bien, tuvo prácticamente todo el año igual. Sí, 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 sí. Y bueno, entonces, esto de los números es importante igual. Bueno, terminaron poquitos entonces. Y en Terminamos este, poquito, sí. sí, y en este año que vos decís que es a destacar que no es fácil rendir los dos finales en diciembre, no es fácil regularizar la materia, menos si estás laburando. Y en este año, ¿sentís que algún hábito implementaste que vos decís, mira, este hábito por ahí tiene que ver con estudio o no? Pero ese hábito me parece que estuvo bueno haberlo implementado. Sí, el mejor hábito que pude haber implementado es el del repaso, Ujú, que de hecho lo estoy aplicando, el de ver y repasar, ver y repasar, ver y repasar, me parece espectacular, porque bueno, es como vos decías, ¿viste? O también vos ves algo y después lo querés volver a ver en 3 meses y no te lo acordás. Es así. Si no lo aplicás, es muy difícil que lo retengas. Y aparte, lo viste una sola vez. ujú, En cambio, si vos ves y repasás, es como que lo estás viendo varias veces y lo tenés mm, fresco. ujú. Lo que nosotros Eh, tratamos de hacer en el curso es que en lo posible 50 y 50%, o sea, 50% temas nuevos y 50% repasar los temas que ya viste otros días. Pero sí es clave. Y qué bueno que lo hayas implementado. ¿Y en esto y Embleo pudiste implementarlo también algo de lo que vimos en Anato? y en esto Iembro lo implementé tarde. Sentí, por ejemplo, eh, como una diferencia en ese sentido, porque si bien yo iba al día eh, con ISTO Ujú, y tenía clases particulares, viste, que tomaba, no hacía los repasos o estudiaba una sola vez a la semana ISTO, por ejemplo. ujú, Si bien aprobé todos los parciales y me fueron bien, eh, me daba cuenta que al momento de llegar el parcial le tenía que meter, mm. pero una Eso, semana enchufado porque no llegaba, ¿viste? claro, es lo que normalmente suele hacer el 95% de las personas, que te encapsula bastante Anato y después le metes a esto las dos últimas semanas, los últimos 20 días, ponele,
Y pregunta, ¿no? Porque yo me acuerdo que te fue bastante bien, o sea, yo sentía que te iba bien, pero nunca hablamos de notas. ¿Qué notas tuviste en locomotores, plano y neuro? Sí, en locomotor tuve 9, Ujú. en Splagno tuve 7 y en neuro tuve 9 también. Bien, bien. ¿Y en el Y, final te fue bien también así a alta nota o y cómo en el fue? final me saqué un 9 también. Muy bien, muy bien. Qué Eh, importante, ¿no, Lisandro? Porque vos decís, es casi, casi lo soñado. ¿Y en esto cómo te fue? ¿Cómo te fue a grandes rasgos? y en ISTO me fue bien. En el parcial de ISTO me saqué 9, genética 7, creo que biología me había sacado 8 y en Ujú, embrio creo que me saqué 6, pues no había estudiado tanto. Y ujú. después en el final me saqué un 7. Muy bien. ¿Y cómo? Porque una cosa que Lisandro tiene, que yo creo que esto tiene que ver con la edad, viejito, porque no sé si vos notaste, pero hay una ansiedad Mm, importante en el primer año de la carrera. Como que vos sentís que los pibes están muy ansiosos, muy angustiados, como que... ¿Cómo manejaste eso vos? ¿O sentiste o sea, percibiste esa situación? Sí, A ver, contame un poquito eso. sí, ansiedad también siento como que estábamos en general todos mucho más acelerados y sobre todo esta nueva generación siento que no puede esperar, Mm. le cuesta esperar. Obviamente no todo el mundo, estoy generalizando, pero bueno, sí. Eh, yo igualmente o sea, me agarraban ansiedades, otro tipo de ansiedades, porque por ahí yo tenía la ansiedad de decir, me tiene que ir bien porque si no me recibo a los 50, Ujú, ¿viste? O ya estoy viejo, o ya estoy tarde, ujú. pero bueno, hablando con mis compañeros, con algunos que mis amigos, eh, quieren hacer todo ya porque se quieren recibir, porque quieren trabajar, porque no quieren fallar, porque tienen una autoexigencia impresionante. Ujú. eh, Muchos por ahí también tienen como la presión de la familia, o se quieren vivir solos, ¿viste? También lo vi no solo con la facultad, sino como esto de no, que no trabaja, no tengo plata, entonces como un montón de cosas que hace que después terminen explotando y yo conozco muchos que lloraron todo el año prácticamente. Entonces, ¿Lloraron literal tuvieron, o que se quejaban, digamos? no, que se ponían mal, se angustiaban, ¿viste? Al principio por ahí no, porque bueno, estás arrancando, pero ya tipo te fue por ahí más o menos en locomotor, el no ya te cuesta, en esto ves que también venís tropezando y nada, se ponen mal, que no es para ellos, que se sienten, ¿viste? Inútiles y sinceramente yo decía, eh, es cuestión de enfocarse y ponerse a estudiar, porque por ahí nos poníamos a estudiar, yo estaba con un amigo estudiando y cada 2 minutos agarraba el celular. Y le Ujú. digo, dejá el celular, o sea, concentrate en el video, Claro, porque si no, ¿cómo claro. querés aprender? Después te Ujú. quejas de que si no te va bien y, o sea, deja Instagram, no sé, Claro. ¿entendés? Y lo otro que, ¿en qué momento vos dijiste? Porque si o sea, uno normalmente cuando, eh, o sea, ya nos contaste que por X motivos extra, por ahí facultativos, tuviste que hacer la primer año nuevamente, pero ¿en qué momento vos pasaste de decir, estudiaba muy poco, no estudiaba hace un montón de tiempo, a sí puedo? ¿En qué momento te diste cuenta eh, en locomotor, en Splagno, por ahí, estoy embrio? ¿Cuándo te dijiste, Eh, mira, la verdad que puedo? y después de locomotor, Ujú, porque aprobar un parcial te, te gratifica, ¿viste? ujú. Y te enseña. No aprobarlo también, obviamente, te enseña y tampoco es algo de vida o muerte, pero yo creo que después del parcial de locomotor dije, a la mierda, no estoy tan quemado como pensaba, ¿viste? Sí, sí. Bueno. Entonces, y dije, bueno, bien, sí, o sea, también me dijo, me dije a mí mismo, este es el camino, o Ujú, sea, tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo
para avanzar con Splunk, ¿no? Y te voy a tirar algunas preguntas que son un poquito más concretas, pero igual si querés expresarte, expresarte. ¿Cuál fue el peor consejo que te dieron? Que vos decís, uy, esto que escuché o dijeron, cualquier cosa, El peor consejo que me dieron. para la facultad, ¿no? Para el primer año. eh, Creo que el peor consejo que me dieron es que si trabajás no puedes estudiar. Ok. Ok, que sería como más que nada un mito. Exactamente. Ujú. Ahora, Eh, hay una situación particular, Lisandro, que no la vas a tener hasta cuarto año, que es que solamente hay un hospital en el que puedes cursar a la tarde, que son principalmente dos materias que solamente puedes cursar a la tarde, que es el Hospital Güemes, que da semiología e interna a la tarde. Pero, por ejemplo, si vos tuvieras que cursar sí o sea, si vos trabajás, no sé, ¿no? De 10 a 5 como me dijiste, ¿no? Ahí se te complicaría cursar esas dos materias, pero de todas formas las puedes cursar. ¿Por qué? Porque el 99% de los hospitales da esa materia a la mañana, porque mm, los hospitales que están asociados a la UBA imparten esa cursada de 8 de la mañana a 12 del día. ¿Se entiende? claro, Esas dos materias, que no suelen ser vespertinas. Pero el resto de la carrera, inclusive, o sea, vos hasta podrías decir, bueno, este año hago estas dos materias porque son correlativas justamente, por lo menos hasta ahora, que es semiología y medicina interna. claro. Pero después el resto de Sí, la carrera la puedes hacer, hay horarios nocturnos, a la tarde, a la mañana. obviamente que depende de la situación particular de cada uno. Ujú. Obviamente que si es un trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche y capaz que por ahí No, ahí no sí es más sé. difícil, Ahí claro. la única forma que podrías cursar sería de 9 ponerle a 11 12 y no, Claro, ahí por se eso. complica. O sea, depende de la situación particular de cada uno, pero bueno, en un general, en un Ujú, trabajo de horario de oficina, yo ujú. creo que se podría acomodar. Bien. Em, Y o sea, ese fue el peor consejo. ¿Algún otro mal consejo o comentario que vos y decís? si lo aprendí, lo escuchaba, no me daba cuenta que era malo hasta que lo aprendí con vos, con el curso, como esto de decir, no estudies de este libro o sobre todo ahora en segundo también, viste que empezamos al principio, se pregunta de qué libro estudiar, cuál es la bibliografía y demás, y ya escuché muchas críticas de varios libros, y es como decir, pero ¿por qué me estás diciendo esto? O sea, ¿algún capítulo en particular o todo el libro no sirve? Claro, claro, Em, como que se suele repetir algo que se escucha y la realidad es que cuando te desaconsejan no leer de un libro, no leyeron ese libro, leyeron un comentario o una frase y exactamente. por una frase vos no podés no leer un libro completo. Y Es como, aparte, qué sé yo, hay libros para diferentes momentos. Obviamente, si claro. estás ajustado a tiempo, no te vas a leer el Rubier, pero Ujú, puedes avanzar con el Pro, que está muy bien. Y por ahí algunos dirán que, sé yo, que es insuficiente o que es incompleto. Yo, es más, a algunos les decía, está bien, este libro puede ser incompleto, no por el Pro, por cualquiera, ¿no? Pero es un libro y te aseguro que si te sabés lo que dice el libro, la materia la probás. O sea, claro. o sea, por más que estudie el Rubier, nunca te sabés todo lo que dice el Rubier. ¿Y el mejor consejo que te dieron? Que vos decís, este consejo la verdad que me sumó. Eh, sí, para aprobar culo y silla. Bueno, una de las cosas que uno piensa, o sea, en contraposición a lo que decís vos, ¿no? A este comentario o consejo, es que a veces se pretende, sobre todo a principio de año, ir a todos los teóricos, ir a estudiar a tal lugar, después ir a estudiar a otro lugar. Y la realidad es que tenés que estar sentado y con la atención puesta en lo que estás haciendo, sin tantas actividades, digamos. Hay Tal gente que cual. se sobrecarga de cosas y tiene curso de esto, curso de esto, curso de esto, pretende ir a los teóricos, a todos los teóricos, va a museo, en fin, se llena de cosas cuando en realidad, como vos decís, es culo y silla y tu atención fija, porque la otra cosa es culo y silla, pero no en el celular, o sea, tu atención puesta en lo que estás haciendo. Exactamente. Sí, y
hay muchos, viste, que viven lejos de la Mm, facultad y también es por ahí hacer más eficientes los tiempos, poder administrarlos mejor, porque si vivís lejos y te vas a al museo, a todos los teóricos, eso, y por ahí todo ese tiempo de viaje que vos estás perdiendo, si estuvieras tranquilo en tu casa estudiando, por ahí se aprovecharía muchísimo mejor. mm, Eh, Después, bueno, otro buen consejo que me dieron, que lo empecé a aplicar y me funcionó bastante, es mejorar el ambiente de trabajo. Tener un ambiente de trabajo ordenado. ujú, eh, yo soy medio pelotado, entonces por ahí tenía la computadora y tenía carpetas, hojas por allá, cosas del laburo, viste, todo en la misma mesa y tenía una ujú, montaña de cosas y la computadora en el medio, ¿viste? Y yo me sentaba y parece que no, pero todo eso son distractores, ¿viste? ujú. Entonces, cuando empecé a ordenar, saqué las carpetas, despejé la mesa, me puse en un ambiente eh, silencioso en lo posible. Es como que a eso me mejoró muchísimo la atención. Ahí sí vi un cambio importante. Y si tendrías que encontrarte con el Lisandro que arrancaba primer año del 2022, ¿qué le dirías? O sea, te lo encontrás en el ascensor y le decís, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Qué buena pregunta. Em, que no me estrese tanto, que... Sentís que te estresaste. Y me estresé, me estresé. Eh, Porque mantener un ritmo es difícil. Mm, Pero bueno, que yo le diría que no me exija tanto, que lo disfrute, siempre manteniendo una constancia y una disciplina, eh, pero, pero relajado, o ujú, sea, sabiendo que es para un objetivo mayor. Siempre sin perder de vista, que no pierda de vista el objetivo. Eh, Porque bueno, hay muchas veces que yo no quería estudiar y, y hay días que no estudié y bueno, el otro día, viste, te agarra culpa, te estresás porque ya te atrasaste, encima sentís que te atrasaste un montón. Por ahí, por ahí no te habías atrasado tanto, ¿Qué pero sentías viste, cuando yo bueno, te daba la misma respuesta siempre? Porque mi respuesta era la siguiente, ¿no? Y no es solamente con Lisandro, siempre la misma. Lío, me atrasé, no sé qué, no pude estudiar ayer, tuve este quilombo, no sé qué. ¿Qué hago? Y yo te que decía, hacelo el cronograma, siempre te da la misma respuesta. ¿Te diste cuenta que te daba siempre la misma respuesta? sí, ya en un momento decía, bueno, no le pregunto más, porque viste. Es que me va a responder lo mismo. Es que sí, era hacer el cronograma, porque lo de ayer, lo que no estudiaste ya está, no lo vas a reponer. O sea, si uno no estudia un día, ya está, es irremediable. Lo que tenés que hacer es focalizarte en el día a día, creo yo, por lo menos la mentalidad que trato de plasmar en lo que hago día a día y no llorar por lo que no hiciste y tratar de mejorar en ese día lo que tenés que hacer. Y sí, sí, o sea, que no gane la ansiedad, ¿viste? Eso es, para mí es clave. Eh, porque muchas veces me ganaba la ansiedad Ujú, y no solo me llenaba de estrés y de culpa por ahí por lo que no había hecho, sino que no me permitía concentrarme en lo que tenía claro. que estudiar en ese momento. Entonces era doblemente peor, Mm. porque Y me colgaba en el pasado y no podía enfocarme en el presente, ¿viste? claro. Es complicado porque nuestra mente nos hace esa jugarreta de que tenés que poner tu atención en el momento y está esa vocecita diciéndote que lo que no hiciste ayer, o viste que esto tenías que haberlo hecho ayer, o sí, es complejo, pero bueno, es parte del aprendizaje también. Y sí, sí, tal cual. Tal cual. Y Y también saber que nunca se puede saber todo. Yo eso es lo creo otro, que sí. es imposible saber todo, o sea, es muchísimo. ¿Y cómo enfrentaste el hecho de ir a rendir? Porque me imagino que fue tu primer oral. Sí, fue mi primer oral.
nervioso, me acuerdo que me temblaban las piernas ahí esperando en el aula no sé Belville, cómo se llama, pero donde dan Belville. los teóricos, ¿viste? Sí. Y esperando y primero te toman el presente y después ves que va pasando uno, viene un docente y llama a otro, y van quedando menos y vos estás ahí, ya no sabes si relajarte, si reír, si llorar, si querés que te tomen ya, ¿viste? Y bueno, nada, muchos nervios, pero bueno, respirar profundo. Cuando me llamaron, el corazón empezó puf, pum, pum, y aparte dice, ¿qué me va a preguntar? Espero que lo sepa, que me pregunte algo fácil, ¿viste? Que no sea muy rebuscado, que todas las cosas, ¿viste? Que te empezás a maquinar. Y bueno, nada, y después te das cuenta que te llaman y por lo menos ya saludé al docente, empecé a caminar. em, si bien seguís nervioso porque entras, no sabes si te va a tomar imágenes, si vas a ir al museo, si te va a llevar al preparado, empezás a ver todo y empezás a tratar de recordar todo al mismo tiempo. Así, bueno, si me señala este, le tengo que decir tal cosa, si me señala otro. Hasta que, bueno, llegás y está bueno que te dicen, bueno, miralo, tomate 5 minutos, y ahí es como que, bueno, me relajo sí o sí, porque si no, hago un desastre, ¿viste? Claro. Y cuando Em, aprobaste locomotor, llegaste de tu casa, ¿a quién se lo contaste? ¿Cómo fue esa situación? y apenas aprobé ya ahí en el mismo pasillo, empezando a mandar mensajes, ¿viste? Aprobé a mi novia, a mi vieja, a mi familia, más que nada. Y después, más a la tarde, a mis amigos, ¿Y pero re contento. qué te decían? Obvio que ibas a aprobar, te decían Sí, o cómo lo vieron. muchos me decían, sí, o sea, era obvio que ibas a aprobar por todo lo que estudiaste, te lo mereces, te refelicito, me mandaban corazoncitos, ¿viste? Em, Nada, me felicitaban, siempre teníamos la costumbre generamos como la costumbre de aprobar y darnos un premio, ¿viste? Entonces nos íbamos a comer afuera, o por ahí nos abríamos, no sé, una botella de vino, qué sé yo, o íbamos al cine, Ujú. algo como que hacíamos Claro, como para festejar a eso. un mini evento de la situación, digamos, para festejar, claro. Exactamente, exactamente. Y ¿qué, sí, o sea, ¿qué le dirías a los alumnos que yo voy a tener, o sea, los del mi curso? ¿Qué les dirías si tuvieses que darles un consejo? A los que están ahora Claro, actualmente, claro. eh, es ajustarse al cronograma, lo que es clave, eh, repaso, y si se sienten perdidos, charlar, hablarlo, avisar, que siempre hay una forma de retomar, que siempre hay una forma de llegar y de ponerse al día. Y si no te pones al día, bueno, te faltó un cachito, o sea, y ese cachito no te sacarás un 10 un 9 te sacarás un 4 un 5 un 6. Y si te sacás un 3 te vas al repechaje. Y si no, bueno, lo tendrás que volver a repasar para hacerlo en la próxima instancia. O sea, eh, no hay que tenerle miedo, o sea, sí, ese miedo de, que me van a tomar, de lo que vos decías, de lo desconocido, ¿viste? Nunca se va a dar la situación que en tu Claro, mente está claro. planificado, sí, esos nervios, pero bueno, no ese miedo paralizante de decir, no estudié todo, no me presento porque me da mal. Ujú. No, o sea, jugátela, ya está. ¿Y ya para terminar, qué cosa me querías preguntar del centro? Me dejaste zapicando y al Y en final su no te... momento, bueno, porque viste que todo el año pasado estuvo el conflicto de los concurrentes y residentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ah, sí, que estaban haciendo paros y demás, que duró como, no sé, 3, 4 meses sí, sí, sí. el conflicto. Y bueno, y yo ahí me empecé a preguntar qué rol también cumple la facultad en ese sentido, qué rol cumple el centro de estudiantes, porque en definitiva todos los que querramos después trabajar para un hospital, ponerle el gobierno de la ciudad, vamos a estar ahí, ¿viste? Em, y bueno, entonces ahí me empecé a hacer un montón de preguntas, porque no vi mucha información
eh, sobre el conflicto o sobre qué días se iba a llevar a cabo la marcha, un paro, por qué era, ¿viste? Ujú. Entonces, bueno, me preguntaba el centro de estudiantes cuál era el rol en ese sentido. Mm. Em, No sé si vos y bueno, tenés algún tipo de sí. conocimiento de política partidaria de algo. Sí, tengo no muy avanzado, pero bueno, No militás para algo, conozco. digamos. No, 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 no. Ok. Bueno, básicamente vos tenés un gremio. O sea, un gremio lo que es, imagino que sabés lo que es la representación de ese Ujú. grupo, ese conjunto de personas que están agremiados a un centro, ¿sí? En este caso el centro de estudiantes. Obviamente, en un centro de estudiantes no tenés que agremiarte. Sí, simplemente sos estudiante y ya podés votar por tus representantes en ese centro de estudiantes. Pero el centro de estudiantes tiene representación sobre los estudiantes de la facultad. ¿A qué me refiero con esto? A todas las carreras de enfermería, de kinesiología, de medicina, todo. No es solamente medicina como por ahí uno se piensa. Entonces, este gremio del centro de estudiantes, su objetivo, yo diría que principal, es eso, defender los derechos y representar los intereses de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UBA. Perfecto. El conflicto de los residentes, obviamente ellos tienen, pueden participar de otro conflicto de profesores, pero siempre desde un lugar más de acompañamiento al gremio que corresponde que de representación. ¿Me explico? Entonces, Sí, los sí, sí. residentes tienen otra, están en una situación particular porque, por un lado, son profesionales, o sea, ya se recibieron, como en esto puede ser enfermería, medicina, que fueron los casos más relevantes del año pasado, del conflicto que vos mencionás, pero tienen una representación gremial en otro espacio. O sea, ellos ya no eligen eh, a su al centro de estudiantes, porque ya está, ya son graduados. En el momento que vos te graduás, Bueno, ya no tenés afiliación al centro de estudiantes. De hecho, no puedes participar porque el centro de estudiantes principalmente tenés que ser estudiante de la facultad de alguna de las mm, carreras para participar. Y los claro. residentes tienen un gremio. El problema es que los residentes están como en un limbo en algunos casos porque tienen el término residente no es que sos asalariado del hospital. ¿Me explico? Es como que vos es una especie de término medio, es como si fuese, no es, pero como si fuese una especie de formación continuada de lo que vos estás queriendo ser, por ejemplo, ¿no? Vos decidiste que querés ser o qué querés, me- qué especialidad médica querés seguir. No estoy todavía como muy claro en esa parte, pero me gusta mucho la clínica y la pediatría. Bueno, Pero bueno, ponele que querés ser no pediatra, ¿sí? estoy Entonces seguro. vos agarrás y decís, quiero hacer pediatría, la residencia de pediatría es un camino que vos podés seguir. Entonces, en esa residencia de pediatría, vos vas a un servicio hospitalario, te aceptan después de haber rendido el examen de ingreso el examen de residentes, de ingreso a ese hospital, o puede ser uno privado, uno público, y no es que el hospital te contrata como un asalariado del hospital de planta, ¿me entendés? Vos pasás a ser un residente. Entonces, vos estás en formación, en teoría vos tendrías que estar siempre con un médico al lado, cosa que no, en la realidad eso no pasa. Como residente vas a hacer muchísimas cosas que no tienen directamente que ver con pediatría, pero seguramente en el servicio de pediatría. Entonces hay una especie de formato de formación que se ha deformado actualmente, porque, por ejemplo, muchos de los residentes abandonan la residencia porque les pagan poco y trabajan muchísimo. Entonces vos decís, Mm. loco, estoy en formación, ¿por qué si estoy en formación me hacen hacer todo esto? Pero por otro lado tenés el hospital que dice, yo te estoy formando y te estoy pagando, mínimamente hace esto, ¿se entiende? Es como que tenés las Claro. dos caras de la moneda. Entonces no tenés una afiliación laboral con el hospital porque te estás formando y te están incluyendo en el servicio de esa especialidad por determinada cantidad de años. Después vos tenés que rendir un examen y todo eso para recibirte de esa especialidad, pero ese vínculo es un vínculo muy,
muy fragmentado, en el que vos como residente no es que sos médico del hospital así 100%, pero tenés papel de médico, o sea, a los fines prácticos, vos haces muchas más cosas que en muchas situaciones otros médicos de ese hospital. claro. Por otro lado, tenés al médico que dice, o sea, vos sos médico, querés ser pediatra, yo te tengo que enseñar y más encima te pagan y probablemente te estén pagando no tanto menos que a mí, que soy médico Claro, pediatra y que más encima te estoy formando. Entonces, eso me da mucha justificación para decir, bueno, hace esto, hace esto, hace esto, para ganarte tu sueldo, ¿se entiende? Entonces sí, hay sí, una sí. deformidad que transcurridos tantos años hay como hay muchas caras de la misma situación. Está el médico, está de planta, está el especialista y después está el residente. ¿Qué es lo que yo considero que hay un conflicto ahí? Es que el residente tiene que definir bien qué es lo que hace. Porque si el residente lo que quiere, que es lo que yo creo que no se conversó el año pasado, si el residente lo que quiere es ganar plata como un médico y ganar bien, lo que tiene que hacer es trabajar de médico. Y como médico podés trabajar en muchos lugares y te van a pagar bien. De hecho, hay mucha gente que lo hace. Ahora, como residente, vos tenés que pensar que te están formando. Entonces, no en todo el mundo le pagan a los residentes. Y si les pagan, siempre en todo el mundo les pagan para que no, para que tengan cómo subsistir. Pero no es que vos estás eh, en las mismas condiciones que cualquier médico. Y el problema es que cuando vos no pagás por tu formación, pasan estas cosas. En otros lugares del mundo, por ejemplo, vos querés ser residente de cirugía, bueno, vas, pagás tu mensualidad y tenés un grupo de médicos que te están enseñando y que les pagás para eso, ¿entendés? La relación es Claro. completamente diferente. Ahora, si lo que vos querés es trabajar y ganar bien, lo podés hacer, pero el modelo de residente como actualmente está implementado en nuestra vida hospitalaria, digamos, es complejo hacer cambios fuertes porque no solamente tenés la visión del residente, también tenés la del hospital, también tenés la del servicio, también tenés, porque la realidad es que muchos enfermeros saben muchísimo más que cualquier Mm. residente. Entonces vos le decís a un enfermero que el residente está ganando el doble que ellos y el enfermero le termina enseñando al residente y es complejo el sistema. El sistema no está actualmente del todo aceitado como para decir todo está repartido justamente. Y empiezan a aparecer estas cosas, ¿no? Como que les pagan menos a los residentes. Un residente no puede vivir de su laburo, tiene que hacer múltiples trabajos extra, múltiples guardias. eh, entonces, cuando exige, del otro lado lo miran y le dicen, pero loco, si hasta hace un mes entraste y ahora me estás exigiendo que ganes tanto y yo que estoy acá hace 5 años, gano lo que vos querés y más encima yo te estoy enseñando. O sea, hay muchas aristas del mismo tema. ¿Dónde tienen el problema los residentes? Quizás es que el gremio de los residentes no tiene tanta representatividad, no tiene tanto poder de decisión como en los otros lugares que ya está institucionalizado. Por ejemplo, los médicos tienen su gremio, los estudiantes tienen su gremio, pero los residentes al no estar eh, tan vinculados entre sí y al mismo tiempo no tener tan claro las normas y la normativa de lo que ellos pretenden y de lo que hacen y de lo que dan, es complejo. Claro. Yo le decía a mi esposa que yo preferiría 1000 veces que su residencia dure, no sé, 3 años y que tengamos que pagar algo y que vos tengas que exigir que te enseñen esos 3 años porque vos te estás siendo formada y vas a aprender un montón, a que tengas una residencia y que vos tengas que aprender por la tuya el primer y segundo año y quizás en el tercer año ya porque aprendiste, porque absorbiste como sea la información y que te estén pagando un sueldo miserable como le están pagando actualmente los residentes. Pero esa es una Claro. situación. Por ahí hay personas que son residentes y que no tienen la posibilidad y que tienen, por ejemplo, hijos a cargo, una familia a cargo y no tienen la posibilidad de, de tener que pagar. ¿Se entiende? Entonces es muy complejo, es Sí, es complicado el tema, difícil, es es difícil. difícil. Y el centro de estudiantes en esa complejidad, ya que ni siquiera, o sea, no tiene, lo único que puede hacer es apoyar a los residentes porque es el vínculo más cercano que tiene con esa situación. Pero si vos te pones a hablar con un enfermero, eh, te va a dar una vista diferente, con el director del hospital diferente, con el médico de planta diferente, en fin, es complicado, pero se tiene que Sí, resolver.
También después está la mirada del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que Bueno, ahí todavía, que son en teoría los que ponen la plata en algunos casos, o sea, ahí es para ellos, es una cosa de dinero simplemente, no hay una, sí, no hay una, no hay una, no hay un vínculo real con por qué gana más que yo, o por qué si yo le estoy enseñando, o ya es sí. directamente dinero, ahí sí creo que es Sí, más, también, viste, cuando el país está en crisis o con la inflación galopante que tenemos, es como que hay muchas cosas que por ahí antes se toleraban, ahora ya se hacen intolerantes. ¿Viste? claro. No, Eh, bueno, la situación del país ya es agregarle otro condimento que, por ejemplo, ¿no? El año pasado, si mal no recuerdo, llegaron a 120.000 pesos el sueldo, si mal no recuerdo, el sueldo como base de los residentes. Y con 120.000 pesos hoy eh, rajuñás nuevamente, ya quedó recontra desfasado, o sea que tienen que hacer quilombo todos los años y entonces nuevamente el mismo quilombo. claro. Pero bueno, Lisandro. Ojo, una cosa, una aclaración. Sí, Mucha gente se está yendo del país, pero no es verdad que un médico gana mal. Un médico no gana mal. O sea, la situación del país no da para que un asalariado gane bien. Eso es la realidad. Pero si vos comparás, eh, yo tengo amigos que sacan, ponerle 350.000 haciendo guardias, trabajando en ambulancias, o sea, y no es que se matan trabajando. Y hoy, 350.000 pesos no es poco, y no y lo gana cualquier persona. Y estoy hablando de un eh, médico recibido que no hizo ninguna especialidad, ¿se entiende? Se pagan es su departamento. general, ¿no? Claro, Ah, vos terminás la carrera y podés hacer trabajos en guardias, en ambulancias, hay un montón de trabajos. Podés trabajar en consultas por internet. Tengo una amiga que trabaja, que de hecho me la encontré de casualidad, por mi obra social tomé una consulta y me atendió ella. Y dice, ¿y vos qué haces acá si estás y ni siquiera estaba en Argentina y estaba atendiendo? Y mirá. esa es otra, ¿entendés? Hay un montón de salida laboral que por ahí uno desconoce, pero esa salida laboral no es que vos estás persiguiendo la formación de un residente. Obviamente, Claro. la mejor formación que vos podés pretender es la de residente, porque ahí aprendés muchísimo. También tenés la de concurrente, de posgrado, pero si vos lo que querés y necesitas es trabajar y ganar dinero porque necesitas, por ejemplo, querés juntar un poco de dinero, unos 2, 3 años, lo podés hacer. Ahora, en este año, como está la cosa, yo creo que el año que viene va a complicarse más, o este fin de Mm, año, qué sé yo. Pero una persona que gane 300.000 pesos no es poco actualmente. Eh, sí. y estoy hablando de un- de una vida que, si bien es cierto, tenés que hacer guardias, que tenés que estar involucrado, que tenés que aprender muchas cosas, eh, no es que tenés que estar todos los días en una guardia, ¿me entendés? Claro, o todos los días estar trabajando 10 horas, ¿viste? O sea, una persona que se dedica a laburar, no a ser residente, tiene una vida mucho más tranquila, muchísimo más tranquila que un residente. Muchísimo más tranquila. Así que eso, bueno, hablamos de Bien, bastantes bien, cosas, no bien. solamente hablamos Sí, de Arate y de Ingresante. un Bueno, montón. Lisandro, muchas gracias por tu tiempo, viejito. No, La por verdad que favor, para mí gracias a un vos, Lío. gusto. No sabía que tenías más de 30, yo pensé que tenías 23, 24. Me alegra que, La genética me favoreció. me alegra que te haya aportado un poquitito el primer año y celebralo, celebrar ese logro porque eso implica mucho esfuerzo, lo que lograste el año pasado, mucho esfuerzo. Hay, seguramente en tu familia valorarán todo el tiempo que invertiste, pero uno al estar del otro lado, o sea, dentro de la facultad, sabe lo que significa meter 2 finales, aprobar con tan altas notas, ser constante, tener que trabajar, vivir solo, o sea, todo eso sumado es bastante, la verdad Eh, que lo hayas escu- logrado es para contarlo, digamos. Escucha, el 18 de diciembre Argentina salió campeón y mi novia, todos estaban yendo al obelisco y yo le dije, no, mañana tengo que rendir el final de Nato, ¿viste? Bueno, viste, hay un sacrificio siempre. Sí. Pero bueno, nada, feliz, contento por todas las decisiones que tomé. Eh,
bien o mal, me llevaron a cumplir los objetivos. ¿Descansaste las vacaciones? Eh, Uf, descansé un montón, un montón. Encima, Bueno, bien. había ahí con uno que me hice muy amigo, ¿viste? Y en febrero le dije, che, vamos a tomar algo, que nada, estaba como bastante ya al pedo mal. Y dice, no, estoy preparando el final de Anato. Digo, No, "Ah, es no". que sí, no, es así, es así. Si la pateás, después no tenés vacaciones. Bueno, hijito, un abrazo y cualquier cosa avísame. Dale, Gracias, Leo, dale, igualmente. abrazo. Chau, Gracias por chau. todo. Un beso. Chau. Chau, chau.